Hola, hola. A ver, vamos a ir empezando. Uy. Vale, muy bien. A ver. Hola, 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 hola Celia, ¿qué tal? Hoy nos ha pillado un poco el toro con la hora. Famara está ya con el horario canario. Bien, vamos a ver si va entrando Estela, que es nuestra invitada de hoy. A ver, bien. A ver si se conecta. Muy bien. Y bueno, en breve se va a ir conectando. Y vamos a empezar con... Ay, mira, ya está. Hola, Estela, ¿qué tal? ¡Ay, perfecto! ¡Genial! Ah, hola, Hola, ahora ya estoy por aquí. qué bien verte. Además Sí, al aire sí, sí. libre. Sí, sí, ahora que hay luz, es que están en la habitación durmiendo, uno en una habitación, otro está en la otra con su aita y así no molesto. A ver si me deja estar aquí el tiempo. Y la Sí, perrilla, mira, es que espera, tengo aquí a la perrilla y y bueno, yo tengo aquí a sí, Famara sí, sí, sí. conmigo. Que... A ver, eso, que está uno de ellos malico y a ver cuánto, si puedo, si no puedo, cuánto tiempo. Bueno, vamos a aprovechar Pero el vamos, tiempo que sí, vamos a tenemos. probar y vemos. Vamos a probar. Y si no, bueno, pues las personas que nos están escuchando Sí, son mamás, van a hacerlo, así que lo sí. entenderán perfectamente. Bueno, vamos a ir Pues al se nota que grano. estás en Tenerife, ¿no? Sí, 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 tenemos el mar detrás de un muro y se Bueno, nota el solecito. Ya me he ya quemado, ahí, veo. Guiri total. Aquí hace más fresco. Sí, sí, sí. No, ya también tiene el horario canario, vamos, Ya, está desfasada con el horario. disfrutándolo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ir empezando. Yo soy Amanda, ¿Vale? para los que no me conozcan, profe de yoga prenatal, postnatal y mamá de Famara, que está aquí conmigo. Y, y seguimos con el directo, con un directo de parto positivo. Y hoy está conmigo Estela, que va a hablarnos de sus dos partos positivos, uno en hospital y otro en casa. Así que, bueno, Estela es mamá de dos peques y Yogini también, Sí. otra Yogini en esta serie de directos. Y nada, no sé si quieres comentar algo más sobre ti antes de empezar a contarnos. Me has presentado ya muy bien. Yo he dicho que eres mamá y Yogini, la verdad es que eso Soy da para profesora de mucho. yoga, yogini en la medida de lo posible, ahora cambiando mucho y ajustando la práctica y lo que toca. Tengo el tiempo, bueno, voy a tope con los dos peques. Sí, bueno, es que al final es eso, ¿no? El llevar la yoga fuera, el llevar el yoga fuera de la esterilla, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. En eso estamos ahora, Sí. adaptándonos. ¿Y cuánto tiempo tienen tus peques? Pues sí, empiezo a... Espera un momento. No, está en la lavadora. Tienes que ponerle el otro huevito. Y hay otro nuevo también. Cojones. Un momentito. ¿Eh? Hay uno nuevo en un bolso verde, blanco y beige y verde, es así chiquitito. Y si no, el gordito. Vale, perdona, ¿eh? No, tranquilo, es lo que tienen los Vale. directos. Sí, sí, es el directo. Pues tengo dos peques, uno que tiene 26 meses, 2 años y 2 meses, y el otro que tiene 11 meses pasados, ahí, entre 11 y 12 meses. Dentro de poco ya el año. Y bueno, se llevan muy poquito, se llevan casi 14 meses. Y ha sido, bueno, es una locura muy bonita, pero una verdadera locura, la verdad, porque la familia vive lejos y no tengo tribu, que es algo tan importante y necesario, me he dado cuenta, pues a raíz de ser madre, de verme en la realidad de esta maternidad.
lo importante que es sentirte acompañada por más madres y bueno, vivimos además en la naturaleza, en medio del bosque y poco a poco ya voy conociendo a más gente, pero sí que se me está haciendo difícil. Pero bueno, eso es lo que el tiempo que se llevan ellos dos. Y ahora, a raíz de que, pues desde que Ollán ya se sienta, Ollán es el pequeño y Luar es el más mayor, desde que se sienta ya solito, pues empiezan a jugar más, a interactuar entre ellos y ya empiezo a ver la luz, ¿no? De tanto trabajo como hemos tenido, porque ha sido muy duro, la verdad que lo he vivido, ha sido difícil para mí estos meses atrás. Claro, es que tener dos bebés realmente es trabajo Sí, duro. sí. Sí, sí, y además, como tú dices, ¿no? El no tener esa tribu, Claro. sí, te das cuenta de la importancia de la tribu cuando te conviertes en madre. Es una pasada. Sí, sí, sí. Madre a tiempo completo, ¿no? Todo el tiempo ahí. Sí, 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 no, es importante, ¿no? Darle esa importancia a la tribu y recuperarla, ¿no? O gestarla durante el embarazo, ¿no? El tejer esa red durante el embarazo, ir como sí. conociendo a esas mamás y claro, pero claro, se hace especialmente difícil, ¿no? Si vives pues en la montaña o no tienes muchos vecinos o mucha gente joven de tu misma edad que también van a tener niños, ¿no? Sí, sí, Que, sí. sí. Pero bueno, pues nada, si te parece, cuéntanos, Hablando de los pues partos, del embarazo. cuéntanos, sí, Sí. cuéntanos, sí, como, pues, como una historia, ¿no? Cómo Mm, viviste ese primer embarazo, cómo llegaste a ese parto y bueno, pues cuéntanos. sí, pues Nosotras, aunque no haya mucha gente en el directo, la ujú, gente luego lo ve, esto se queda grabado y la verdad es que ayuda a un montón de mamás a sí, ver sí, el sí. parto y a vivirlo de forma diferente. Así que, Sí, creo que es algo muy bonito además lo que estás creando, porque yo cuando estaba embarazada de Luar, el primero, buscaba esto, buscaba ver vídeos en YouTube de más madres que hubieran tenido partos, pues contar diferentes historias para estar abierta a todo, ¿no? sí, Y bueno, yo me quedé embarazada el primer día llegando a Nepal. Me esperaba un año con mi pareja de aventura bueno, un año indefinido, pero alrededor de un año, entre Nepal e India y me quedé embarazada enseguida. Fue una sorpresa que celebramos muchísimo, pero que en ese momento descolocó y desajustó todos los planes. Entonces, bueno, de repente nuestras vidas se pusieron a patas arriba buscando opciones de qué hacemos, qué no hacemos. No estaba previsto y bueno, ahí empezó la gran aventura. Mis primeros 4 meses de embarazo, los primeros 3 que fue estando en Nepal y, y los 4 que comentaba los pasé muy mal por bueno, náuseas, vómitos. Estaba yo me sentía muy inestable, muy débil, ese malestar. Y además, estando en otro país tan lejos, la verdad que pues, los olores, las comidas, todo me resultaba muy desagradable, muy desagradable. Entonces, pues, yo cada vez que caminaba con todo el calor que hacía entre Nepal e India, porque estábamos en la frontera, me mareaba. Fue un comienzo de embarazo con mucha ilusión, pero, pero ya te digo, lo pasé y lo viví mal. Además de que estábamos buscando en ese momento pues opciones de vida de a ver qué vamos a hacer ahora. Buscamos comunidades, buscábamos ecoaldeas, compartir con más gente, porque eso siempre lo habíamos querido y no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Luego vimos que realmente era difícil, no es tan fácil como, venga, me voy a una ecoaldea y ya está. Además de que también como yo, mujer embarazada, pues me cambiaron muchas cosas en la cabeza en ese momento. Así que fue ahí el primer trimestre muy caótico. Decidimos volver a España porque yo quería estar refugiada, pues estaba en casa de mi madre, con amigas, con familia cerca. Y, y así empezó todo. Yo soy de Cuenca, estuvimos allí un mesecico al volvernos de Nepal
Y yo ya estaba embarazada de 3, 4 meses y al final pues volvimos a Navarra. Me formé como profe de yoga aquí en Navarra, tenía ya contactos y bueno, pues nos vinimos para acá. Buscamos un alquiler en una zona rural, en la naturaleza, que también lo teníamos claro, y poco a poco pues deseábamos ir encontrando nuestro camino, ¿no? Nuestra tribu, comunidad, ecoaldea, pueblo, nuestra zona. Y el embarazo a raíz de esto, el segundo trimestre y el tercer trimestre, la verdad que fueron mucho mejor. Yo me empecé a sentir con más energía, estuve dando clases de yoga. Fue unos meses, unos 5 meses muy bonitos, muy bonitos. Me sentía pues muy fuerte, ¿no? A diferencia de mi otro embarazo, del segundo, que con el segundo, pues bueno, ahora lo contaré, pero ya teniendo otro bebé tan pequeñito, lo viví muy distinto. Entonces mi experiencia del embarazo en general fue buena. Al principio más chunga, pero luego muy bien. Y con mi pareja también, la verdad que lo pasamos bien. Desde el principio ya queríamos tener el parto en casa. Era algo que, pues años atrás yo ya lo decía, lo veía y quería ser madre, yo lo tenía muy claro, quería ser madre joven y dar a luz en casa. Y en la formación de yoga, donde yo también estuve viviendo, pues conocía a dos matronas con las que me llevaba muy bien y yo pues estando en Nepal ya me puse en contacto con ellas para ver opciones, pues, tenerlas y sentirlas cerca, que me ayudaran en ese momento en el que se me venían un montón de dudas encima y bueno, ver opciones. Y al final, pues hablando, eh, decidimos que me acompañaban en el parto, en mi primer parto, entonces me fueron acompañando durante todo el proceso, ¿no? El embarazo, además de estar en el hospital, que también pues llevaba mis citas regulares, todo iba bien. Yo estaba en contacto con ellas y me sentía muy arropada. Y, y llegó el último, yo no tuve ninguna contracciones hasta el momento del parto realmente, que el momento del parto fue muy largo. Tuve un parto de más de 48 horas porque se juntaron los pródromos bueno, Claro. con todo, todo. Entonces, de no haber tenido contracciones, yo haberme sentido completamente bien. Un día antes estaba haciendo el pino, bailando y estaba una amiga además en casa que yo quería que me acompañara en el parto y se empezaba a ver esto del COVID, ¿no? Que yo no veía la tele, no tenía mucha idea y decíamos, ¡buah! Esto es como la gripe aviar o las vacas locas. Y bueno, eh, yo ya estaba desde la semana 40 y algunos días, dije, bueno, yo me tengo que poner ya de parto. Yo estaba deseando. Y conforme veía que pasaba esto del COVID, yo me asustaba un poco porque ya me ponía en contacto con las matronas que trabajaban en hospital y me decían, oye, pues a ver qué podemos hacer, porque claro, no se conocía nada en ese momento. Entonces tuve un poco de presión por tener que dar a luz, porque se veía ya que iba a haber un confinamiento y no sabíamos, pues oye, ¿van a poder venir ellas? ¿No van a poder venir? Porque ellas estaban en Cantabria y yo vivía en Navarra. Bueno, yo vivo en Navarra. Entonces tenían una distancia y bueno, pues a ver qué pasaba con esto del confinamiento. Al final, si yo empecé con contracciones por la noche, eran bastante aplazadas, cada 10 minutos o cada 15 minutos, pero no paraban. Entonces, bueno, ya les llamé por teléfono y les dije, mira, estoy con estas contracciones y ellas pues para asegurarse decidieron venir, empezar ya a hacer plan de venir para acá. Llegaron a casa y se tiraron en casa 2 días, pero claro, una de ellas pues tenía también dos niñas pequeñas y, y yo decía, bueno, no puede estar aquí mucho, yo me tengo que poner ya de parto, porque veía que es que tenía contracciones, pero se me paraban. Y, y quería como, bueno, pues tomaba canela, tomaba chocolate, dátiles, infusiones varias y paseaba mucho. Y empezaron las contracciones más fuertes cada vez, y yo ya sentía que estaba de parto. Yo decía, bueno, esto ya.
va para adelante porque unas ganas de gritar, un ruido que estaba ya, pues un grito además desgarrador, porque yo ya por la noche siempre estaba a cuatro patas y gritando de que no podía controlarlo. Entonces me exploraron y bueno, vieron que todavía no estaba, que había dilatado 2 centímetros o así, muy poquito, muy poquito. Y ahora ya cada día con contracciones y estaban siendo muy fuertes. Me desanimé un poco en ese momento porque dije, joder, qué lento es esto. Y bueno, pues una de las matronas me hizo un comentario que a mí se me quedó grabado. Entonces yo ahora lo cuento cuando hablo con más madres, más embarazadas. Yo gritaba mucho en ese momento, como decía, como me salía. Y me dijo, prueba a gritar un ruido constante abriendo la boca y una vocal. La A, yo ya sabía, pero en ese momento, por mucho que yo ya había leído bastante, pero en ese momento estaba en otro, en otra. Estás en otro planeta, claro, Sí, claro. No sí, estás sí. para racionalizar de, yo sé esto, voy a aplicarlo, ¿no? Está muy Sí, bien que sí, te lo sí. diga alguien o que lo haga, ¿no? Que se ponga a Claro, tu lado y haga, y tú como claro. que te acoplas, ¿no? Sí, sí, lo agradecí mucho en ese momento porque, ya te digo, estaba yo no estaba muy tranquila por esto del confinamiento, de ese desconocimiento, que sí tenía a dos matronas amigas en casa, tenía otra amiga que me estuvo acompañando, que se lo agradezco muchísimo, a mi pareja, pero aún así yo decía, qué largo, es que las matronas ya llevaban en mi casa un día entero, habían dormido, y yo decía, esto tiene que ser ya. Y bueno, pues aprendí en el siguiente parto, ¿no? De esta experiencia, de relajarme más. Pero este me hizo un cambio de chip cuando me dijeron la vocal. Lo recordé y entonces empecé a acompañar cada ola, cada contracción, que me gusta más llamarlo ola, con esa vocal, un ruido además monótono que me hacía a mí, me hacía entrar pues en un estado más meditativo, más internamente y evadirme del resto. Y, y así fui, contracción por contracción, que eran bastante seguidas, muy, muy intensas. Y, y bueno, pues fue pasando todo otro día entero y que había algún tramito que se me paraban un poco, pero nada, no avanzaba, no avanzaba del todo, no rompía. Me exploraban y porque yo quería que me exploraran. Yo al principio, pues las cosas que tienes en la cabeza, ¿no? Que no te exploren, que tú puedes, que tal, pero ya estabas ahí metida, pues apertura total y yo lo que sentía era a ver si empieza, mira, explórame por favor, y dilataba muy poquito a poquito. Yo quería que fuera en el agua, mi primer parto. Teníamos una bañera jacuzzi, pero tenía como los chorritos en el suelo, ¿no? De la bañera. Entonces yo, como solamente quería estar en cuatro apoyos, cuatro patas, me clavaba todo esto en las rodillas y aunque me pusiera algo, no había forma. Estaba muy incómoda en el agua. Y, me acuerdo que mi amiga que me acompañó en el parto, yo le decía que quería grabar, que me grabara fotos, y yo le tiraba el móvil cada vez que le veía con el móvil en ese momento, le decía que no me grabes, y le tiraba el móvil, le decía que se fuera, y, y bueno, pues es ese chip, ¿no? De cómo te cambian las cosas en el momento en el que ya estás ahí de parto. Y bueno, pues así siguió. Y, y al final, pues después de mucho, mucho tiempo, muchas contracciones, ya de a las, no sé qué serían, las 12 del mediodía o así, después de día y medio, las piernas me temblaban, yo no me podía poner, no me podía poner de pie, solamente a cuatro con cojines por todas partes, tenía telas también colgadas para utilizarlas, pero es que no me sostenía. Me volvieron a explorar porque yo llevaba algunas horas queriendo empujar y empujando, porque cuando lo sentía, pues yo empujaba, pero no estaba completamente dilatada. Entonces, bueno, pues yo me vine abajo, me desanimé tanto de decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Pasé por muchas fases y bueno, esto hace ya tiempo, la verdad es que lo estoy contando muy resumido,
pero esto fue hace ya 2 años y como luego he tenido un segundo parto, lo tengo un poco ahí más, me acuerdo de todo, pero bueno, no tan vivo como antes. Al final decidí, las matronas me animaron porque todo iba bien, simplemente era yo que no podía, ellas me decían, podemos hacerte, manipularte un poco con las telas y ver si así empieza el movimiento y yo en ningún momento había roto aguas, estaba dilatada de 6 centímetros o así. Me volví a dar una ducha, pero yo ya, como que en ese momento ya estaba más cerrada. Dije, mira, yo llevo ya un montón de tiempo, yo voy a ir al hospital y ya está. Y el hospital me quedaba a media hora de casa. Claro, Todo es que estaba estarías bien agotada ya. O y yo sea, estaba agotadísima. No comía tanto, además tanto porque no me física entraba como comida. psicológicamente. Claro. Sí, 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 sí. Yo sí, lo viví y al final de decir, "Venga, pues ya está, que sea lo que tenga que ser". Que apertura total, porque al principio en mi embarazo sí que pues yo tenía mi plan de parto con lo que deseaba por si acaso iba al hospital, pero hay un cambio en el momento en el que estás de parto que hay que confiar y decir, venga, pues que sea lo que sea, como sea, y que en ese momento puedes cambiar muchas de idea, tantas veces como te dé la gana. Así que fuimos al hospital y fue entrar por la puerta del hospital, me pusieron en una silla de ruedas, estaba todo esto del COVID, menos mal que no había que llevar mascarillas en aquel momento, no te hacían pruebas ni nada de eso. Eh, Me pusieron la silla de ruedas porque yo no podía estar de otra manera que no fuera a cuatro. Yo, de hecho, me senté en el suelo y me puse a cuatro enseguida y rompí aguas, rompí aguas. Me iba a una habitación y yo enseguida le dije a una matrona, ponedme la epidural porque no aguanto más. Yo no quería, en todo momento decía, yo quería que fuera en casa. Pero bueno, en ese momento, pues así fue. Y la verdad que lo viví mal el momento en el que me pusieron la epidural porque sentí mucho dolor y la mujer que me la puso no fue, no tuvo mucho tacto con el momento, conmigo. Entonces eso no lo vivo como algo tan positivo. Bueno, me pusieron la epidural, yo ya estaba dilatada en ese momento de 9 centímetros y, y seguía queriendo moverme en todo momento, ¿no? Y no paré, no sentía que me había hecho efecto la epidural. En ningún momento me dijeron, no, pues como ya estás de 9 centímetros, no podemos ponerte la epidural. A mí no me dijeron ese comentario porque hay muchas veces que se escucha, pero a mí no me lo dijeron. Entonces, bueno, yo pensaba que me iba a hacer efecto. No me hizo del todo porque, porque yo seguía estando bien, moviéndome y queriendo ponerme a cuatro. Y me dejaron en una habitación con mi pareja durante una media hora o así y tenía un botoncito que le aprietas para que, por si quieres un poquito más de dosis de epidural, ¿no? Y entonces, y me acuerdo que le estaba apretando todo el tiempo y de hecho se me quedó el brazo ahí apretando todo el tiempo y dije, bueno, pues nada, ya está, a ver si me hace efecto. Pero nada, no, yo seguía con dolores, me calmé un poquito y ya está. Y nada, nació Luar, en cosa de media hora ya nació, seguí empujando, la matrona vino porque yo le dije, oye, que es que yo creo que ya. Y le dije, ¿me puedo poner a cuatro patas, por favor, que me puedo mover? Y ahí me dijo, pero es que si tienes la epidural no es tan seguro porque no me hizo falta, me puse como un poco de lado y nació enseguida. Y ya está, esa nació y yo luego tenía mucho miedo cuando nació de que me sondaran por lo mismo, porque me habían dicho que cuando te ponían la epidural, pues está esa parte dormida, entonces muchas veces tienen que sondarte la mayoría de las veces para que hagas pis. Y, y a mí no me gustaba la idea porque mi madre había tenido una experiencia negativa con una sonda después de que yo naciera, entonces lo tenía aquí dentro. Y me acuerdo que le dije, no me sondes, que yo puedo hacer pis, yo me puedo levantar ya, yo quiero pedir el alta voluntaria, por favor. Y así fue, enseguida me puse de pie, me dieron la mano, dije, mira, que puedo andar, estoy bien. Estaba pues con el subidón de hormonas de que yo ya tenía a mi bebé, me quería volver a ir a casa y estar en mi hogar. Así que eso hice, yo hice pis, volví,
entregué todo lo que tenía que entregar, los documentos, y pedí el alta voluntaria y en cosa de 2 horas estábamos volviendo a casa y bueno, pues ahí me estaban esperando esta amiga y las matronas y ahí terminó ya mi mogollón, ¿no? Tanto ajetreo, ahí me calmé, me relajé, tenía ya mi bebé encima y entonces empezaba la lactancia, que fue muy duro. Eso sí que me resultó muy duro durante mis primeros meses. Pero en cuanto al parto, pues este fue mi primera experiencia de parto. Eh, Hablando un poco de la lactancia para enlazarlo luego con el segundo parto, yo, yo quería dar el pecho, quería dar teta indefinidamente, me encantaba ese momento cuando lo veía. Y bueno, pues tuve muchas complicaciones desde el principio. Empecé a sentir mucho dolor en los pezones, mucha sensibilidad. Es verdad que en el hospital, cuando estábamos en la habitación, eh, al principio me dijo una matrona que no tenía mucha idea. Ah, es que eres de piel blanquita, debe ser que los vas a tener más sensibles y por eso te va a doler. Pero yo ya me sabía que cuando das pecho, pues no tienes que sentir dolor. Si hay dolor es que algo no está yendo bien. Entonces, bueno, pues estábamos en confinamiento, no había grupos de lactancia, bueno, las asesoras, las asociaciones no tenían citas presenciales, estaba todo cerrado, pero contacté con una chica, asesora de lactancia, que me estuvo ayudando mucho a través de fotos y de vídeos con el agarre. Al cabo de los días, pues bueno, fui sintiendo mucho más apoyo, pero es verdad que en mi primera semana yo lloraba cada vez que tenía que dar el pecho, lloraba muchísimo, no dormía nada de nada, tenía una cantidad de leche para dar y regalar, que dicen, ay, que eso es bueno, pero eso lo complica todo, es muy incómodo. Lugar empezó pues con muchas regurgitaciones, se atragantaba mucho, no se calmaba la teta como otro bebé que se duerme en la teta. Él quería, pero como no para de salir leche a chorros, pues no conseguía dormirse y lloraba muchísimo. Y yo tenía las tetas muy duras. Es que era todo tan intenso en este momento en el que acabas de dar a luz, estás de posparto con tu pareja, idealizas muchas veces el momento de, vale, das a luz y ya está. No, das a luz y viene el posparto, que es tan importante como el parto o más. Es, es algo, es el inicio, el comienzo, y se juntan muchas cosas, e incluso pues, todo las hormonas, ¿no? Cómo lo estamos viviendo todo. Así que fue complicado, 1 mes, 2 meses, 3 meses, cólicos, mastitis, ingurgitaciones, perlas de leche, el síndrome de Raynaud, que es que se te pone en la puntita del pezón blanca y tienes una sensibilidad extrema, y probé muchas cosas, en ningún momento desistí, yo lo intentaba, hablaba con unas, hablaba con otras, con la matrona, por teléfono, además, todo esto. Y poquito a poquito yo iba notando mejoría, entonces me quedaba con esto. A mí me dijo una vez una matrona, lo peor ya lo has pasado, ahora cada vez vas a ir a mejor. Y entonces yo me quedaba con ese mantra en la cabeza de, vale, ya he pasado lo peor. Es un día más, ha ido un poco, ha ido mal, pero cada vez va a ir menos mal. Y, y bueno, mi bebé estaba creciendo bien y cada vez le sentía que pues estábamos entendiéndonos mejor. Y yo me relajaba cada vez un poquito más, dando el pecho. Fue fluyendo, pero claro, la cosa fue que cuando el lugar tenía solamente 4 meses y parecía que la lactancia ya estaba bien, yo no tenía casi dolor, de repente me vuelve a venir un poquito de dolor. Y digo, uy, qué raro, ¿qué es esto? Claro, me había vuelto a quedar embarazada, solamente pues en pleno posparto, ¿no? Cuando tenía 4 meses y medio el lugar. Fue, fue una sorpresa, fue una sorpresa que no te esperas para nada.
porque además en mi curso de preparación al parto nos hablaban, creo que es algo importante, nos hablaban del método Mela. El método Mela, Sí, del eh, método Mela. sí, y, y la matrona que lo daba, que además era mi matrona, a mí tenía yo muy buena relación con ella, pero luego con el paso del tiempo me he dado cuenta de cómo ella expuso en esas presentaciones, cómo hablaba del método Mela, que yo me quedé con eso también. Y es verdad saber que tener tener la sabiduría de que no es un método fiable en absoluto, que puede fallar con muchísima probabilidad, y más cuando has dado a luz, porque estás mucho más fértil. Y mi bebé, bueno, mi bebé en ese momento yo cumplía con todo lo que tendríamos que cumplir, pues dar alimentación cada menos de solo pecho, cada menos en tomas de menos de 4 horas, que pasaran menos de 4 horas entre cada toma, incluso también por la noche, que no hayamos empezado con la alimentación complementaria, como decía, que no te haya bajado la regla todavía, una serie de pautas que, bueno, yo cumplía y bueno, pues nos confiamos porque fue así. Nos confiamos en ese tema. Yo hubiera puesto la mano en el fuego porque eso pues iba a funcionar. No me imaginaba para nada que me pudiera quedar embarazada en ese momento, conforme estaba yo hormonalmente, emocionalmente, con un bebé tan bebé, tan pequeño. Y así fue. Pues empecé a notar de nuevo mucha sensibilidad en los pezones. Yo dije, bueno, pues ya está, vuelve a mamar de alguna forma o los dientes o voy a esperar a ver qué pasa. Empecé a sentir náuseas por la mañana, leía en internet, bueno, pues cuando das el pecho puedes tener náuseas y no, estaba embarazada. Me hice una prueba, no me lo creía cuando me dio positivo y bueno, ahí fue un momento de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con mi vida? Tengo un bebé en mis brazos con el que no duermo nada por la noche porque además no descansaba nada. Y estoy embarazada otra vez. Madre mía, la primera reacción fue darnos un ataque, bueno, llorar unos segundos y después un ataque de risa, de no poder parar de reírnos, porque en el fondo también nos hacía mucha ilusión, que me quedo con eso. Pero sí que es verdad que fue un mogollón buah, muchas, pues sí, con el primero tuve dudas, con este parto, con un bebé y con tantos desajustes, ¿no? En las relaciones, cómo cambian la relación de pareja, cómo te cambia la vida, me decía, otro embarazo. Y Es bueno, que, es que como tú dices, ¿no? En pleno posparto, en con pleno posparto, con el todas. mundo tan loco como estaba de la pandemia, eh, pues bueno, tiramos para adelante y ya está. Tuvimos muchas dudas de muchos tipos, pero yo en el fondo sentía que, bueno, yo y mi pareja sentía que íbamos a tirar para adelante y que iba a ser un regalo, porque no me iba a arrepentir en ningún momento de tener otro embarazo, otro parto, otro bebé. Así que eso es lo que sentía y fuimos con ello hacia adelante. Fuimos con la misma matrona y claro, yo había tenido una cita de posparto pues un mes atrás y de repente voy y le digo, no, que vuelvo a estar embarazada. El método Mela que hablabas en la preparación al parto y me dijo, anda, qué casualidad que justamente has venido tú y otra madre que se ha quedado embarazada de gemelos y nunca había conocido un caso. Y bueno, fue como, pues mira, yo espero que a día de hoy lo tenga en cuenta, ¿no? Y estas experiencias para que la información que da pues cambie un poco y que se cuente todo. Eh, y yo decía, Sí, ahora sí, que se claro. Además, encima gemelos, es que. sí, sí, pues yo decía, como yo tenga gemelos, pues vaya locura, me tengo que ir cerca de mi familia sí o sí, porque no podría. Eh, y bueno, pues nada, viví el embarazo, mi segundo embarazo, con un bebé de 5 meses que me necesitaba completamente. Entonces mi atención fue para mi bebé de 5 meses,
de 6 meses, de 7 meses, que si la alimentación complementaria, que si habrá cambios en el sueño, que si habrá... Y mi embarazo pues siguió, pero no le prestaba la atención que me hubiera gustado. Pero por otro lado, pues es lo que podía y ya está, y lo he aceptado y para nada me culpo de ello. Es verdad que en mi primer embarazo pues conectaba mucho, meditaba, eh, le ponía las manos, hablaba, una relación diferente que con el segundo, que nada, llegaba a la cama y cao. Y mi pareja me acordaba, ¿no? Y en el primer embarazo pues me tocaba mucho, hablaba también, y en el segundo pues lo mismo, es muy, muy distinto, por lo menos en mi caso, en el que han sido tan, tan seguidos. Y pues el tiempo pasó muy rápido, muy, muy rápido. Mi segundo embarazo no sentí náuseas, algunas en ocasiones muy puntuales, pero no vomité, no sentía apenas náuseas, tenía energía, aunque sí que es verdad que me sentía muy vulnerable. En mi segundo trimestre, más o menos, que se supone que es el que más enérgica te sientes, pues al final del segundo trimestre, tercer trimestre, me sentía muy triste, discutía mucho con mi pareja, tuvimos muchas crisis pues, pues imagínate, ¿no? Un bebé tan pequeñito en casa. Además, se nos juntó, pues a mí, yo amo a los animales y cogí 3 perritos cachorros de la calle, del pueblo donde vivíamos, que iban a matar, y me encontré en casa con cachorros de todo tipo, gatos que teníamos, el lugar con 8 mesecitos, 3 cachorros que yo decía, ¿qué vamos a hacer? Al final nos quedamos con una perreta y mucho trabajo se me iba sumando, sumando, sumando. Y el sentirme sola, el no sentir a más madres, más amigas cercanas con quien poder hablar, compartir, me resultó muy difícil. Y ya en este segundo embarazo, en el segundo trimestre, empecé a pensar en el parto, porque hasta entonces yo decía, bueno, ya llegará, no teníamos dinero casi para poder pagar, afrontar un parto en casa. ¿Qué vamos a hacer? Pues doulas, pues parteras, eh, las matronas que estuvieron conmigo, me sentía yo pues un poquito, mm, tenía, me daba cosa volver a preguntarles a ver si estarían disponibles, si, no sé, no lo veía claro. Yo tenía muchas dudas y además no estaba casi pendiente de mi parto, pero bueno, en el segundo trimestre ya empecé un poco cuando ya estaba de unos 6 meses, a pensar en esto, decir, que va faltando poco, que además el tiempo pasa muy rápido. Y, y contacté con doulas, que al principio decía, bueno, voy a ver cómo es esto de dar a luz con una doula. Tenía 2 doulas que me habían recomendado por aquí cerca, Navarra también, pero había algo que a mí no me terminaba de aportar esa tranquilidad que yo necesitaba, que, que ya las conocí, eran encantadoras pero no sé qué me pasaba, pues a lo mejor esa conexión especial no la llegué a sentir, y entonces me acordaba también mucho de las 2 matronas que me acompañaron con Luar, que estuvieron ahí, y esa relación, ese vínculo que creamos en ese momento, que aunque yo no di a Luar, no di a luz a Luar en casa, eh, el parto se desarrolló en casa en su mayoría. Entonces, bueno, pues guardaba un muy buen recuerdo de todo, de toda esa intensidad. Y al final ya, cuando estaba yo de 8 meses, 7 meses, 8 meses, casi 8 meses creo que fue, ellas me dijeron, oye, pues te podemos volver a acompañar si tú quieres, vamos a hablar. Y hablamos, bueno, nos pusimos de acuerdo y para adelante, otra vez iban a estar ellas. Además se sumaba una matrona más, que yo no conocía, pero que iban a estar 3 de guardia. Y la conocí y bueno, muy bien, todo fue muy bien en ese sentido de, venga, yo quiero dar a luz en casa, vais a volver a estar vosotras, eh, vamos a ver cómo lo hacemos y a mí lo que me preocupaba mucho en ese momento en el que pensaba en dar a luz en casa era el lugar. Lugar tenía en ese momento pues 10 11 meses o así,
no, 12 meses ya tendría, y lo veía un bebé que decía, ¿cómo? Yo no tengo familia aquí. ¿Qué voy a hacer con Luar cuando me ponga de parto? Yo quiero que mi pareja esté conmigo, porque para mí eso era algo muy importante. Que por un lado pues puede ser, bueno, pues que la pareja esté con el pequeño, o que el pequeño esté en medio del parto, pero es que era muy pequeño, entonces necesita atención completa. Y puede que siendo un bebé tan chiquitín, pues haya cosas que por mucho que tú le expliques, no sepa gestionar. Entonces a mí me preocupaba esto. Yo pensaba en el parto en casa, si es lo que quiero ir a por ello, pero le daba más importancia a qué voy a hacer con mi hijo, con mi otro bebé. Y eso estaba ahí, y bueno, empecé a hablar con amigas, oye, tú vas a estar este día, podrías, no, una trabajaba, oye, y tú, el abuelo, tú podrías venir, oye, pues mira, si es en fin de semana sí, pero si no es en fin de semana no. Y me lo apunté todos los planes que podría, a los que podía, con los que podía contar en el momento en el que me pusiera de parto, si era fin de semana, si no, si era por la tarde, si era por la mañana. Y al final todo cambió nuevamente en el momento del parto y mi hijo estuvo también en el parto allí. Entonces fue otro más, cómo se rompen los esquemas, que por mucho que tengas ahí algo, pues lo mejor es apertura, aceptar lo que llega y ya está. Y así fue, tuve el último mes de embarazo muy bueno dentro de sentir esa vulnerabilidad tan a flor de piel y estar muy sensible, pero por el resto de energía y físicamente me sentía bien. Estaba a tope con Luar, en- pues criándole y acompañándole. Claro, Y, acompañándole en todos esos cambios. Además, pues eso, 11 y, meses estaría ya, pues eso, empezando a caminar, y, o sea, pues eso, disfrutando, ¿no? De ese final del embarazo al mismo tiempo que acompañando a esos grandes cambios, ¿no? De tu bebé, que son muchas cosas. y con una tripa enorme, a UPA todo el tiempo con la mochila, viendo pues tutoriales de cómo me pongo la mochila para que no me moleste en la tripa, me quito el cinturón, me lo engancho detrás, bueno, eh, haciendo malabares con la vida que me tocaba en ese momento. Y, y Oyan, que es mi segundo bebé, nació el 24 de mayo, la semana 40+2. Yo pensaba, pues estas ganas que tienes yo creo que van a hacer antes, yo creo que van a hacer antes. También lo tenía con Luar y al final nació un poquito más tarde y con Ollán yo decía, es el segundo, seguro que nace antes. Nada, nació la semana 40+2 días. Pero yo estaba mucho más relajada, fue una experiencia muy distinta. Internamente sobre todo, como yo lo viví, lo sentí, lo experimenté. Las dos, la verdad que lo guardo como algo muy bonito y único. Y, y mi segundo parto, bueno, lo viví diferente. Empecé a sentirlo y estaba mucho más calmada. Tampoco había tenido contracciones previamente, pero ya sabía cómo era sentir una contracción, que al principio pues no lo sabes, te lo explican, pero no sabes cómo es eso, ¿no? Y cada mujer la siente distinta, yo creo, no es un dolor que se pueda medir ni... No, es algo Y que muy además el subjetivo. dolor, es que el dolor es eso, el dolor es completamente subjetivo. O sea, Eso. es que para todos, o sea, y las olas, pues a mí me gusta cuando has dicho, ¿no? Me gusta más hablar de olas que de contracciones. Y yo supe reconocer una contracción porque la sentí como una ola, ¿no? O sea, la visualicé y sentí esa intensidad que subía y ves que realmente llega a un pico y que luego desciende, ¿no? Y Sí, para mí esa fue la forma de decir, ah, esto es una contracción, ¿no? Esto es una ola, porque realmente se siente así y es que es tan gráfico sí. que Y la sí, sí, palabra contracción, ¿no? Cómo nos contrae ya solamente el decirlo, los gestos en la cara, la sí, sí, sonoridad sí. de la palabra eh, es muy diferente. Llamar hola o contracción, que por cierto, estamos de mudanza ahora, nos vamos a mudar a un pueblo que se llama Hola, así que
Me Ah, gusta más todavía ahora. Sí, sí, mañana Qué pasado bueno. empezamos. Bueno, pues como hablaba, ¿no? Me puse de parto el 24 de mayo de madrugada. Empecé a sentirlas a las 6 de la mañana, más o menos, contracciones muy suaves y, y fueron progresivamente aumentando en intensidad, pero de muy poquito a poquito. Entonces me daba mucho tiempo, me daba bastante tiempo a sentirla, a respirarlo y decir, vale, estoy empezando, creo que estoy empezando el parto y ahora ya estoy segura de que estoy de parto, ¿no? Hablé con las matronas y a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, una de ellas ya cogió rumbo desde Cantabria para acá. Bueno, se me ha olvidado decir este dato importante. Yo me mudé a esta casa que estoy viendo aquí detrás 15 días antes de dar a luz. No, 15 días, no, 20 días antes de dar a luz. Entonces fue como, pues eso, ¿no? Todo lo que hablaba antes, ese mogollón de cambios en todos los sentidos, que si un bebé llega a la vida, que es una mudanza, que si ahora él va a dar a luz en una casa nueva que todavía no sentía del todo mía y en poquito tiempo quise hacerlo, quise crear mi espacio, mi lugar, aquí van a hacer, aquí tal. Y, y bueno, una semana antes de dar a luz, hablando de la mudanza, decidí que fuera en el agua. Bueno, decidí, me hubiera gustado que fuera en el agua en ese momento, lo hablé con las matronas, ellas me facilitaron una bañera, compré la funda para la bañera y la tenía preparada en casa por si me apetecía meterme en el agua. Porque la verdad que a mí me encanta el agua y mi primer parto yo quise que fuera en el agua era mi deseo y me sentía muy incómoda. Entonces ahora pues dije, bueno, voy a probar a ver qué tal. ujú. Pero como me siento muy bien en el agua, vamos a ver si esta experiencia la vivo diferente. Entonces, bueno, pues me puse de parto de madrugada y ellas ya empezaron a venir por la mañana. No sé si una de ellas, vinieron dos. Una de ellas llegó aquí pues, sobre las 11 de la mañana más o menos y ese día estaba lloviendo. Entonces en casa estaba Asier, mi pareja, el lugar, y yo les dije, bueno, vale, vais a estar en casa, me estoy dando cuenta de que os vais a quedar aquí durante el parto, eh, voy a fluir y ya está. Lo que me apetece ahora es estar sola. Se lo comuniqué y él me dijo la opción de dar un paseo días atrás, pero claro, estaba lloviendo, entonces eh, tampoco era plan que salieran fuera. Dije, bueno, pues vale, vuelvo a cambiar y en lugar de estar en la sala, donde pues, puedo bailar, moverme, voy a hacerlo en la habitación, que es más pequeño, pero voy a hacerlo en la habitación. Yo me quedo aquí sola y estuve así, pues, con la pelota, me puse cascos y empecé a entrar en mí durante horas y mientras iba sintiendo estas contracciones, que realmente ese momento lo recuerdo como para nada de dolor, ¿no? Era una intensidad que estaba sintiendo, pero yo ahí no estaba sintiendo dolor. Me gustaba sentir esa sensación en la que veía cómo reaccionaba mi cuerpo, cómo empezaba yo a respirar de manera diferente, respirar pues, un poquito más alterado, entonces empezaba a calmar la respiración, cómo mis músculos pues se iban contrayendo, se iban dilatando y ese llegar a ese pico y luego empezar a relajarme, yo sentía una sensación de placer y de bienestar cuando me relajaba que no la puedo describir con nada. Y así pues pasaron 3, 4 horas. El parto de Jan duró unas 12 horas más o menos. No fue un parto de estos de 4 horas y ya está. Duró alrededor de 12 horas más o menos o algo más. Pero fue bonito, llevadero y bueno, una experiencia muy linda. Me quedó, lo viví así, lo disfruté mucho. Eh, la matrona llegó a casa, empezó pues a preparar algunas cosas. Una de las cosas que en el parto de Lua yo sentí cuando llegaron a casa, prepararon todo su material en una mesa grande y yo veía el material, tantas cosas que habían puesto que me asusté. Entonces en este parto, aunque luego las taparon, pero yo las había visto y vi tantas cosas diferentes
y esto por si esto, porque además preguntaba, esto es por si pasa esto por si pasa lo otro, esto. Entonces, cuando llegaron, yo ya tenía las maletas de ellas que habían venido a casa antes, en visitas anteriores, y las tenían en casa. Pero yo les dije que lo taparan todo bien y, y yo, bueno, además de yo ya tener una experiencia anterior, pues cambié un poco el chip y dije, vale, pues esto está tapado, no está todo junto, estaba en mesas diferentes y me ayudó mucho, ¿no? El no agobiarme con tanto material como estaba viendo. Pues, esto es por si acaso. Tiene que estar, me va a dar seguridad y ya está. Y, y intenté comer en el parto, no tenía hambre, tampoco tenía mucha sed, intenté beber y al mediodía, o sea, con mis bailes, con mis respiraciones, todavía no hablaba, cantaba, pero no muy suave, muy bajito, no sentía la necesidad de abrir bien la boca y empezar a soltar sonidos, vocales, ruidos, lo que me naciera, ¿no? Todavía no había llegado a ese momento. eh, y empecé a beber un poquito y vomité. Y me sentó bastante mal el vomitar porque ahí sentí dolor en la zona abdominal, en el pecho. Me quedé con malestar y vomité 3 veces en 3 intentos en los que intenté comer o beber. Entonces, bueno, pues no comí, no bebí y seguí mi parto. Seguía mi pelota, moviéndome. Llegó la segunda matrona acompañada de sus dos gemelas, dos mellizas, perdona, de 6 años, creo que tenían el año pasado. Y, y fue muy bueno porque estuvieron con Luar en la habitación jugando. Entonces, a Qué mí, guay. yo ya estaba bastante desconectada de esto. A veces le daba teta a Luar, eso sí que es verdad que en el parto durante la mañana, cuando él me pedía, yo le daba. Eh, pero bueno, me relajé mucho cuando vinieron las niñas y se quedaron en la habitación con Luar. Había además una de las matronas, pues estaban allí, me dejaron mucho espacio a mí y yo me sentía que yo estaba en mi mundo. Estaban haciendo, pues, que si la comida, que si preparar algunas cosas, pero yo estaba, aunque estaba en la habitación o en otra habitación moviéndome, estaba en mí y sintiéndome y aunque me comunicaba con ellos, porque es verdad que también hablaba, no me afectaba nada como en el primer parto en el que sí que sentía que me influían las cosas que me decía uno u otro o hacía uno y estaba pendiente en otras cosas. Aquí cambié esto y sin pretenderlo, no sé, fue como algo muy natural. Yo estaba más dentro de mí y, y fluyó mucho mejor. A la hora de comer más o menos, sí que empecé a tener contracciones más y más intensas y yo quería que se llenara la bañera, pues empezaron a llenarla y ya sobre las 4 o 5, las horas en ese momento la verdad que las pierdes. Igual que en mi primer parto, yo quería fotos, en el segundo parto no quería ninguna fotos ni vídeos. Es otro rollo, otro momento que dije, no. Eh, con días antes, quiero decir, ¿no? En el primer parto sí que hablaba de, oye, quiero vídeos, quiero fotos. Pues en el segundo esto me dio igual y en el parto la verdad que yo no tengo fotos de estar de parto más que 2 o 3 que me hicieron sin apenas darme cuenta. Y, y bueno, pues llenaron la bañera eh, con agua muy, muy caliente y además la había puesto a tope de calor. Se empezó a llenar, a llenar. Cuando ya estaba bastante llena, no miraron la temperatura, ni yo la miré, yo directamente me metí dentro y es verdad que el agua estuvo demasiado caliente para lo que como tiene que estar en el momento del parto. Entonces, mm, mi tensión de por sí es baja y me bajó mucho más la tensión. No me mareé, hasta que nació Jan, que ahí sí que empecé a sentir mareo, pero antes de esto yo no sentía mareo, lo que sentía era mucho calor, mucho calor. Yo quería que me pusieran agua fría, pero por otro lado quería estar dentro del agua porque me calmaba el dolor, me estaba aliviando ese dolor de los músculos sobre todo y de los huesos que sientes en las caderas, la pelvis.
la presión, pues me sentía mucho más ligera en el agua, me movía, las caderas pues me danzaban mejor. Era como si de mitad para abajo estuviera pues flotando, volando. Entonces quería Ujú. estar dentro, aunque estuviera muy calentita el agua. Yo me metía, luego salía un poquito, que me soplaran y me volvía a meter. Y, y ahí estuve como 2 horas y yo estaba muy a gusto y dije, "Pues yo creo que van a hacer aquí, yo voy a seguir aquí". Y de hecho estaba prácticamente sola, bueno, sola, acompañada siempre con mi pareja o con una de las matronas. Pero en este segundo parto las matronas estuvieron mucho más fuera. No estaban en todo momento ahí pues, pendientes de la situación, de cómo estaba todo, pero me dejaron mucho espacio con Asier, con mi pareja, también estaban mucho con Luar y con las otras niñas, iban intercambiando, pues ahora entras tú con ellos en la habitación, ahora tú, tal, y yo mientras ahí en la bañera, esta es lo que, como yo lo viví, a lo mejor estuvieron más ahí, no lo sé, pero yo lo viví de esta manera, ¿no? Como que me dejaron mucho, mucho más espacio con Asier, con mi pareja. Y, y bueno, pues no intentaba comer ya cuando llevaba bastante en el agua y tenía tanto calor, dije, bueno, pues dame agua fría y intentaba beber y no me entraba. Dije, pues voy a comer, es que quiero comer, pero no me entra la comida, pero quiero intentarlo. Y mi pareja lo intentaba, pero nada, le decía no. Pero en el fondo sentía hambre, es una cosa rara. Y tengo una anécdota graciosa, que él estaba nervioso porque sabía que ya empezaba a tener ganas de empujar y sabía que ya iba a llegar pronto. Y había una bolsa de patatas de estas, eran como chips de garbanzo o algo así que habían Mm. traído las matronas. Y él estaba cogiendo, yo estaba en la bañera, las 4 patas, así apoyada en un lado, y él estaba la bolsa de patatas de estas, estaban en el otro extremo, en una mesa apoyadas, y él venía conmigo porque yo necesitaba que me tocara todo el tiempo la parte del sacro, que pusiera la mano Ujú. ahí y que por otro lado hiciera presión ahí y por otro lado con un papel me estuviera abanicando. Cuando llegaba la contracción, la ola me presionara ahí y me soplara o me abanicara. Y eso a mí me hacía sentir muy bien. Entonces yo le pedía y le pedía eso, que era lo que necesitaba. Y yo pedía. Y entre cada contracción él cogía y se iba a comer unas chips de estas. Y venía luego con la boca, el olor, ¿no? De estas patatas, masticándolas además. Y me volvía a poner la mano y yo estaba en la contracción y le olía y me enfadaba muchísimo porque le olía y digo, joder, tengo hambre, quiero comer yo también, pero es que yo no puedo, estoy en otra. El oírle masticar me estaba dando mucha rabia, yo me enfadaba y así pasaron como 3 o 4 contracciones y al final le solté un vete a la mierda, deja de comer ya, puedes parar ya. Me salió de dentro de, wow, no, me daba envidia porque tenía hambre, pero mi cuerpo no quería comer. Entonces pues, fue algo gracioso, ¿no? Que él se quedó como alucinando en ese momento, yo en contracciones y le solté ahí este comentario, pero pues mira cómo salen las cosas. Sí. Y, y eso, Sí, una bueno, pues mujer de parto nunca sabes por no, dónde no, no. puede salir. Y ya estuve empujando y ya me dijo así, oye, que ya tiene muchas ganas de empujar a las 2 matronas. Vinieron las 2 matronas, él se fue a la habitación con los peques y ellas vinieron y dijeron, es que van a hacer ya, estamos viendo que van a hacer ya. Me intentaron tocar un poco y yo me tocaba y notaba que no había roto aguas en ningún momento y yo notaba que estaba ahí la bolsa, como, bueno, no sé explicarlo, como un globo de agua, ¿no? En la parte de la vagina. Y, y yo decía, ¿esto es la cabeza? Pero era la bolsa que estaba todavía ahí con el líquido. Y salía un poquito y cuando se me terminaba la ola, pues se volvía a meter un poquito hacia adentro. Pero vamos, que faltaba muy poco y ellas estaban ahí y en cosa de 15 minutos que estuvieron pues escuchando el sonido del corazón, que en todo momento pues aunque fue dentro del agua, lo escuchaban y controlaban todo esto. Eh,
en cosa de 15 minutos yo ya dije, este empujón ya es de que ya va a salir. Y llamó a Asier, vino mi pareja, eh, y vino con Luar en brazos en ese momento, y yo ya estaba gritando, ¡ah! Que me abría la boca tanto, 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 porque me ayudaba mucho esa Claro, sí. presión. Boca abierta, vagina abierta. Ese Sí, es el mantra. sí. Y bueno, pues es verdad que en el parto con Luar, a raíz de la epidural, yo no sentí ese aro de fuego tan... Sentí muchas ganas de empujar, sentía cómo iba saliendo, pero ese aro de fuego de quemazón del que se habla mucho, yo lo sentí en el parto con Ollán en el agua, que, que el agua me hizo sentir mucho más ligera en todo momento, pero es verdad que el quemazón ese en el que estaba saliendo la cabeza fue una sensación nueva, eh, muy potente y con unas ganas de chillar ahí sí que a lo bestia. Y fue empujar 2 veces, no controlé el empujón que muchas veces pues dicen, tú controla, tú poco a poco. Yo fluí, me nació seguir empujando en todo momento esa sensación como que quieres hacer caca y que no puedes parar de empujar y empujar y empujar. Y nació y yo estaba pues casi como a 4. Yo lo cogí y ya me lo puse encima y así fue un momento muy, muy especial, eh, en que estaba mi otro hijo al lado llorando a gritos de verme, de escucharme. Te mandé las fotos a ti. Sí. Tengo algunas fotos con él en brazos, pero una cara de susto de haberme visto en ese momento. Que luego, por otro lado, me alegro mucho de que haya estado, haya sido protagonista de eso. Y, y bueno, no se acordará, pero sí que estará dentro de él esa vivencia. Y así nació, y luego sí que sentí más, cuando ya estaba con Ollán en brazos, sentí más contracciones bastante molestas, no como contracciones de expulsivo, pero un dolor en la tripa como retortijones, y, y estuve un poco incómoda la siguiente media hora más o menos hasta que ya salió la placenta y bueno, pues sentí ese descanso. No me quedé completamente relajada cuando nació ya. Tenía ahí como algunas molestias. Entonces, eh, bueno, sí estaba con un éxtasis, pero mi momento más placentero fue cuando ya expulsé la placenta y estuve con él ahí, con el cordón al lado y, y viendo también a Luar como enseguida quería venir y volver a coger la teta y estaban ya los dos en la teta. No sentía ningún dolor, cosa que para mí fue pues un regalazo porque no lo había tenido en mi parto anterior. Eh, Luar cuando nació se enganchó muy pronto, pero ya empecé a sentir mucho dolor, mucho dolor. Entonces aquí, pues bueno, de repente tenía 2 bebés, uno recién nacido, otro de 13 meses, con las tetas pues blanditas, porque ya no las tienes como como en tu primer parto, en el que tienes la subida de leche. Sino que aquí, como Luar estuvo mamando y bueno, ya lleva un año de lactancia, pues es diferente. No tenía la leche en ese momento, era diferente. Yo no tuve calostro en el primer día, seguía teniendo como leche, Ujú. poquito menos, porque es verdad que en el embarazo baja la producción de leche, pero a mí el calostro me tardó pues alrededor de 2 días en llegar. Y sí que noté cómo me venía leche para cubrir las necesidades del recién nacido, pero fue diferente. Fue una sensación, pues bueno, la lactancia en tándem, que yo ni había leído de ella. Yo dije, pues lactancia en tándem y ya está, es lo que quiero. Y va a ser así. Y estos calambres que te dan y esa sensación, es verdad que no las tuve. Me ayudó mucho el lugar. Cuando ya tienes a uno que está mamando, pues
pues estás sacando leche continuamente y no se te llegan a poner duras, no sientes ese dolor, por lo menos si te maman continuamente, como era en mi caso. Claro. Y Claro, además, disfruté mucho la claro, lactancia. qué regalo. Sí, ¿no? Además, después de ese viaje, ¿no? Con la lactancia que habías tenido tú antes, Sí, sí, claro, claro. con ese, bueno, sí, ese camino un poco, pues, con baches, ¿no? Con retos, Mm, después de, bueno, pues ese posparto, embarazo, ¿no? Todo junto, sí, sí, ese, sí. esa montaña rusa hormonal, ¿no? De una cosa y de la otra, todos esos cambios juntos, el cambio de casa y todo, tener finalmente un parto tranquilo, calmado, en casa, en el agua, Sí. acompañada, ¿no? Y además eso, tener una lactancia fluida, ¿no? Sí, Desde el primer momento es sí, como, sí, por fin, como un poco de calma, ¿no? A todo sí, ese, sí. a todo ese lío, Sí, ¿no? Durante meses. sí, sentí mucha calma. Venga, ya está aquí, ya tengo aquí a los dos, porque los dos son igual de importantes en ese momento, no es el que acaba de nacer más importante que el otro. Yo ahí sentía como que habían vuelto a nacer los dos. Bueno, el primero también en ese momento, ¿no? Como hermano, yo como madre de nuevo y Ollán como segundo bebé. Ahí, todos pues conectados, estaban de fondo tocando la guitarra, estaban cantando mantras y yo ahí con los dos mamando, fue muy bonito. Y yo con mucha energía. Pues soy una persona que tiene bastante energía, pero es verdad que mi posparto y el segundo día estaba con el fular, los dos, en la UPA y subiendo y bajando escaleras. No sentí molestias, no tuve ningún desgarro. Creo que el agua ayudó mucho también a esto. Ujú. Y bueno, igual que con la epidural, sí que noté en el posparto, además de lo duro de la lactancia, tuve más dolor en la zona del sacro, y las caderas en general me dolían, no me sentía yo del todo bien en el posparto. Pues en este caso yo no tuve molestias, fue todo, pues no como si nada, pero a nivel físico, eh, muy recuperada enseguida, que era otro de los miedos que podía tener cuando yo estaba embarazada y qué voy a hacer con Luar, con mi bebé mayor, entre comillas, cuando nazca el otro, ¿no? No voy a poder estar a tope, no estaba a tope, pero estuve. Es verdad que, pues bueno, delegas más en el padre, estás más con el padre y se va ajustando todo conforme se va dando. Pero es verdad que que pude disfrutar de los dos y me sentí muy bien, muy bien. Y la lactancia de día de hoy que sigo con los dos y teniendo Con los dos. mucha leche y sí, sí, sí. Y pasando pues todas las crisis por las que se habla, que se pasan, que ya ni me gusta hablar de crisis porque es así, es Es el... que es parte del desarrollo, realmente. Sí, Bueno, sí, 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 son es crisis, son momentos y bueno, es que al final, bueno, continuamente hay algo, es un sí, desarrollo continuamente continuo. hay algo, es una cosa u otra, ¿no? Y Sí, muchas sí, veces lo hablamos con las mamás y es como, no sé si es una crisis o no lo es, o es simplemente, pues, que está, bueno, a lo mejor molesto o no por los dientes, o a lo mejor es sí, que sí, está aprendiendo a gatear y por eso le afecta el sueño, le afecta tal, es como, bueno, es que da igual, no hace falta ponerle etiquetas a todo, ¿no? sí, Quizá igual saber que sí, que va a haber como ciertos momentos a lo mejor que va a necesitar pues más leche o va a estar como más demandante o tal, para no asustarte y pensar, uy, es que no tengo leche, ¿no? No ponerlo, no dejar la lactancia porque piensas que no claro, estás claro. satisfaciendo sus necesidades y demás, no está bien saberlo, pero tampoco hay que volverse loco, creo yo. No, porque Porque, las fechas es que son muy relativas. Muchas veces es, la crisis de las 16 semanas, no, la crisis de las 8 semanas. Puede que sean a las 8, puede que sean a las 10, cada uno lleva un ritmo y total. va variando, el ritmo lo marcan ellos. Y Y yo llevo un puede que mes lo notes o puede que no, porque cada bebé es sí, un sí, sí, mundo. sí. Yo llevo un mes Hay bebés, que está sí. mamando, el lugar tiene ahora 26 meses, está continuamente pidiéndome y de una a la otra y se puede tirar una hora si yo no le digo, oye, ya, por favor, que ya no quiero más. Pero bueno, es así, ¿no? Va, vamos pasando por fases todos
y ellos pues ahora marcan el ritmo. Y la lactancia Ujú. es tu alimento en todos los sentidos. Aunque sea uno más mayor, sigue siendo otro bebé, otro chiquitín y es Ujú. también importante. Si todavía no hay destete, pues a seguir. Sí, claro, sí, siempre y cuando mamá y bebé quieran seguir adelante con la lactancia, pues adelante, ¿no? Es al final una decisión de mamá y de bebé y, y sí, es importante, ¿no? Esa red de apoyo alrededor de esa lactancia es súper importante, ¿no? Antes que comentabas que en pleno, pues eso, en plena pandemia, pleno confinamiento, que no tenías como esa red, ¿no? Esos grupos de lactancia, ¿no? O esas personas físicas, ¿no? A las que recurrir, que van a tu casa, te miran y te dicen, ah, no, mira, es que el agarre es así o hay un problema con el agarre o con la posición o con lo que sea, ¿no? Pero bueno, me alegro un montón de que encontrarás a alguien, ¿no? Que a través de fotos o incluso de una videollamada pues te pudiera apoyar. Y yo me quedo, bueno, como que lo que a mí me hubiera gustado estando embarazada es que me hablaran, ¿no? De la importancia de esos grupos de apoyo que en ese momento, en mi caso de embarazo, grupo de apoyo, no sé, me sonaba a hospital pero bueno, al final es tener Esa esas red, madres en las que están en tu misma situación, porque yo tengo muchas amigas, pero que están en otro rollo. Mis amigas pues no han tenido hijos, la mayoría, ¿no? Ahora una, pero ninguna estaba en mi momento de vida, en otro totalmente distinto. Entonces, pues mucho que me quieran y que yo las quiera, no me siento sostenida y apoyada por ellas, porque no comprenden muchos pasos por los que yo estoy pasando. Entonces, encontrar esa gente afín a tu momento y es tan importante que yo se lo diría a todas las madres embarazadas que, que, que hablen, que busquen, que hay muchos grupos de crianza en ciudades y, y bueno, hay red, pero se trata de que si no la tienes, que te muevas y buscarla para ello. Y también hablar de la lactancia, tan importante cuando estás embarazada, informarte de todo lo que puede pasar, de realidades, de experiencias de otras madres, si puede ser verlo y bueno, vivirlo, ¿no? De más cerca, porque yo no lo viví, no había tenido a gente cercana a la que viera dando de mamar a otro bebé. Y me hubiera gustado. Sí, eso último que dices, ¿no? Es súper importante, porque bueno, yo creo que antes, ¿no? Lo normal era pues que las madres pues estaban siempre rodeadas de otras mujeres, ¿no? Pues de la tía, de la vecina, de no sé qué, ¿no? Entonces al final pues estabas como rodeada de muchas mujeres y veías a otras mujeres dar el pecho, ¿no? Entonces es como que lo procesas como a un nivel como inconsciente y bueno, pues no lo has hecho tú, pero lo has visto, ¿no? O sea, es como algo más Sí, sí. normalizado y ahora pues no lo tenemos, como tú dices, ¿no? Es como, pues que yo No, tampoco, yo es como que, de referente hecho, no lo tenemos. yo no había cogido ni siquiera un bebé tan pequeño en mi vida, o sea, es que tú fíjate, ¿no? O sea, ya no estamos hablando ni de ver mamar, o sea, de ver a un bebé como mama, los ruidos que hace, la posición, o sea, porque además encima tenemos también muy en mente esa imagen, ¿no? De dar biberón, ¿no? Que es completamente diferente a la posición que tomamos cuando damos el pecho, ¿no? Pero Sí, tenemos eso tan enraizado en la mente. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo. Súper importante el leer, informarse, ¿no? sobre la lactancia, hacer esa red, ¿no? Tejerla durante el embarazo para que esas personas te acompañen, ¿no? Y vayan pues contigo de la mano durante todo ese proceso porque te van a entender y te van a yo sostener creo y que te está van a consciente. acompañar. Yo por lo que, a lo mejor es por el momento en el que estaba, pero sí que es verdad que creo que está cambiando y ahora sí que se le está dando de nuevo mucha más importancia a la lactancia y, y a que vuelva esa imagen de mamá, teta y bueno, que el biberón, quien decida dar biberón, pues es perfecto también, pero que volvamos a conectar con esa mamífera que tiene tetas y que puede dar leche y que su cuerpo es capaz
de dar todo lo que necesita el bebé y confiar en ello. Y bueno, por lo menos es verdad lo que he sentido que depende de, ahora yo en Navarra, donde estoy viviendo, esto siento que está mucho más avanzado que en Castilla-La Mancha en mi experiencia, lo que yo he podido ver por más madres que conozco. Aquí se está metiendo mucha más caña pues a crear grupos cada semana, a poner en contacto con una asociación, con otra, a tener toda la información y animarte a dar el pecho. Y eso me ha gustado mucho y creo que va a seguir así, que cada vez Sí. pues, va a ser más fácil y se va a tener más conocimiento de esto y vamos a volver a ello. Sí, no, yo también, bueno, yo la verdad es que de Navarra no sé y de la Castilla-La Mancha tampoco, pero por ejemplo en Tenerife sí que hay, pues, hay grupos de apoyo, se reúnen, por ejemplo, en el parque, hay en diferentes zonas de la isla, cada vez hay más cosas, en Gran Canaria también, y creo que cada vez le está dando como más espacio a esto, ¿no? A hablar de estos temas y se le está dando pues más importancia y se está como plantando semillitas para que la gente pues como que busque información, ¿no? Como tú decías antes, o que se plantee ciertas cosas que antes no se hubieran planteado, ¿no? Igual que el Eh, parto en casa, también importante. Aquí yo me he sentido muy arropada en mi decisión de dar a luz en casa, tanto por matronas del hospital como pues, bueno, gente cercana, que aunque no hubieran tenido, no sientan esa necesidad bueno, ese deseo de dar a luz en casa, bueno, lo ven como algo completamente válido. Cada vez lo veo ujú, más, pero sí que es verdad bueno, pues siento que depende de la zona, esto está más abierto o más cerrado todavía. Pero bueno, que yo creo que estamos volviendo un poco a eso, tanto en la lactancia como en los partos en casa y en muchas cosas que debemos volver a como se sí, hacía antes y con las mejoras que hoy en día tenemos, que muchas veces es, ujú, pues mi abuela daba luz en casa, pero claro, pues murieron 2 hijos. Ya, claro, pero no había un seguimiento de embarazo que a día de hoy sí que hay y que por eso estás dando a luz en casa, porque todo está bien. ujú. Apostar Sí, con todo eso y sí, ayudarnos de todo. sí, totalmente. Yo creo que sí, estamos cada vez como avanzando en el sentido de que estamos como tirando muchos de los mitos relacionados con el parto en casa, con la lactancia, con el posparto, ¿no? Como quitando esas ideas que tenemos, ¿no? De, no, es que, yo qué sé, por ejemplo, con el tema de la lactancia, ¿no? Lo que decías antes del dolor, ¿no? De, bueno, pero te tiene que salir callo, ¿no? O sea, mucha gente Sí, dice, no, que te tiene que salir callo, o es normal que duela. O sea, es como tener en un mantra, ¿no? El mantra de la lactancia es como, no, no tiene que doler. Y si duele, hay algo que hay que mirar, que hay que arreglar. O sea, es como, yo le digo a las mamás, leas más o menos, quédate con ese mantra. Y si duele, busca ayuda. Pero busca ayuda cuanto antes. O sea, no te esperes bueno, tal. O sea, mejor una asesora de lactancia a tiempo que a que se haga sí, bola. O sea, porque al principio realmente, pues si duele, a lo mejor es simplemente, no, mira, en lugar de ponerlo así, ponerlo así. Vale, ya está. Y te ahorras unas grietas o te ahorras yo qué sé, pues eso, que termines con una mastitis o que se te bloquee y al final duela un montón porque es que al final el posparto con cositas así pues se hace bola, se te hace sí, más duro. y Eh, cositas así ya y es una bola. Pues con el, dificultades en la lactancia en ese momento es muy duro. Y como dices, no parar de buscar ayuda si algo no funciona. Yo tenía discusiones con mi pareja porque me decía, deja ya de buscar. Pero es que yo sentía dentro, digo, es que no está bien, no está bien. Yo quiero seguir buscando porque todavía no lo estoy disfrutando. Yo siento que no he dado con lo que es. Y probé muchas cosas. Al final, pues yo creo que fue todo, ¿no? Pues, dar con la asesora de lactancia que más me comprendió, porque sí que es verdad que yo hablé con varias. Al principio, pues me ayudó mucho una en concreto. Pero bueno, como mi lactancia hasta los más de 4 meses no fue placentera, pues pasé por más personas que me iban ayudando. Y poquito a poco, pues bueno, pues que si el frenillo, pues que hay tantas cosas sí, que en el embarazo yo no sabía esto.
Y mira que yo era una persona que había leído mucho, que me había informado, había visto documentales, pero aún así de lactancia no había, no, había muchas cosas que desconocía y que mi experiencia pues me ha dado a conocer y ahora sí que tengo una amiga que ha dado a luz hace poquito que lo está pasando muy mal y bueno, pues dentro de todo lo que yo he ido aprendiendo intento ayudar y dar a conocer todas esas cosas. Así que sí, mi consejo es que se busque solución Ujú. y que se informe, que antes de dar a luz pues puedas ir leyendo y hablando con más madres. Sí, Y, el libro de Somos la leche es un super must de Alba sí, sí, Padró. sí, Pero aún así, la lactancia es un temazo, ¿no? Como tú dices, es súper, sí. súper amplio e incluso hay También muchas, es pues tan eso, bonito. Que hay muchas, sí, ¿no? Que dicen, pues, ¿por qué voy a pasar yo por tantas cosas? Pues merece tanto la pena pasar por todo esto. eh, Te nutre mucho sí, y a tu bebé le nutre muchísimo. ujú. Sí, sí que es Y importante hablar que del luego al parto. final, pues eso, sí, y sí, al final luego el tema de la lactancia es algo muy, muy personal, ¿no? Y cada mamá va a tomar la decisión, porque hay lactancias que son muy, muy sufridas, ¿no? Muy, muy luchadas y al final, pues no fluye, ¿no? Y cada mamá tiene que decidir, ¿no? Hasta dónde quiere seguir Sí, sí, sí. eh, Sí, luchando y ya está, y está bien, ¿no? Que, que eso también es sí, otro tema, ¿no? sí, totalmente. Lo que se decida, ¿no? Sí, Pero sí, sí. saber, tener ese conocimiento de a ver Ujú. qué puedo hacer, qué no puedo hacer, quiero esto, no quiero esto. Y cualquier Sí, cosa es válida y va a estar bien. Pero y bueno, como tú decías, ¿no? El conectar con ese sentir, con lo que tú quieres y un poco como ver dónde estás, ¿no? En cada momento y poner un poco en la balanza, ¿no? Todo. Porque, pues eso, es que no es lo mismo, no, o sea, cada mujer va a vivirlo de forma diferente, va a tener un embarazo, un parto, un posparto, entonces son tantas cosas que, está que si muy bien además que la por lactancia, que aquí además, vemos estas cosillas, pues entrevistas a diferentes madres de cómo han dado a luz, que al final pues no solo hablamos del momento del parto, porque consideramos el conjunto todo. Cuando ya lo hemos vivido decimos, guau, el posparto. Y ujú, para mí ha sido un viaje todo, ujú, todo. Mis partos, mi posparto primero, mi posparto segundo con otro bebé, hablar de las dificultades que hay con la ujú, pareja en esos momentos, que también es algo que hay que contar con ello y que alivia mucho el compartirlo con más madres y ujú, saber que todo esto pues existe y normalmente, no siempre, pero normalmente pues se dan problemas, dificultades y bueno, se va pasando, se va pasando, pero sí que sentir esa tribu y esas experiencias sí, y ese tiempo ujú. cerca, para mí es fundamental y yo sigo en búsqueda de ello. En búsqueda de tribu. Sí, sigo, pues intentando, voy conociendo gente, voy conectando más con pues, personas afines, ¿no? A mí y a mi estilo de vida. Y estoy en un sitio ahora viviendo que bueno, me está aportando mucho. Qué Así guay. que a ver si seguimos en este camino. Qué guay. Mira, nosotros, bueno, cuando yo doy clases de yoga prenatal online, y durante el embarazo pues se forma un grupo de WhatsApp y bueno, pues todas las mamás pues van siguiendo y una vez que nos graduamos, ¿no? Que entramos en el mundo posparto, entramos en otro grupo y ahí ya es el grupo de, pues eso, de hablar de lactancia, alimentación complementaria, hablar de todo lo que va surgiendo, ¿no? En plan que sí, incorporación al trabajo, que sí, pues todo lo que se remueve, ¿no? En ese posparto. Y es ahí un batiburrillo de sentires, experiencias, fotos y es muy bonito, es muy guay porque al final dices, jo, es que no solo me pasa a mí, ¿no? Y todas esas crisis, ¿no? Como decíamos antes, o esos hitos, y ves que es eso, que al final pues cada mamá lo vive de forma distinta, pero al mismo tiempo similar, ¿no? Y, y ver también pues eso, que no estás sola, ¿no? Dando teta
a las 2, 4 de la mañana, que no estás sola durmiendo poco, Sí, que o a lo pues mejor eso. cuando te lo dicen es ese comentario de, a veces me decían, bueno, pues te das cuenta que no estás sola, que hay otra madre que también lo está viviendo. No le das mucha importancia, pero luego en el momento que te despiertas a las 4 de la mañana y ves que hay alguien más igual que tú, dices, "Ah", te alivia y te calma. Cuando ya lo vives, pues mira, eso, no estoy sola y Sí, bueno, te sientes más liberada. Y que al sí, final todo pasa muy rápido, que es verdad que cuando tienes un hijo te lo dicen, pero es que cuando tienes dos, yo, yo me reitero en que lo rápido que pasa el segundo lo estoy disfrutando mucho más. Es una experiencia totalmente distinta, no puedo decir que se parece en absoluto. He disfrutado mucho más porque ya sé lo rápido que se pasa. Entonces, ujú. pues esos sonidos de recién nacido, del primer mes, esa primera De sonrisa. cachorro, esos sonidos de Sí, cachorritos, donde como es que es un mamífero, es que hace sonidos de yo lo pienso y digo, ay, ¿cómo eran esos sonidos de cachorrito? Yo, es que no tengo ningún vídeo, no grabé esos sonidos, es como, ¿y en qué momento desaparecieron esos soniditos? Sí, sí, luego con el segundo ya dices, y te quedas ahí mirando y ni tantas fotos ni tantos vídeos, sino que lo vives diferente lo vives, y lo vives. lo Y vives. es más, a mí me ha enriquecido mucho y bueno, me ha ayudado, me ha enseñado mucho el segundo bebé a disfrutar todo eso que tampoco disfruté, tanto por la lactancia como por los agobios de ser pues madre primeriza y todas las dificultades que se me venían encima. Ujú. El dormir, incluso despertarme, pero estoy abrazada a él. Y bueno, antes me quejaba con el primero, pero luego el segundo, pues ya lo aceptas más fácilmente, ¿no? Que Ujú. también es difícil, ¿no? El no dormir y todo esto, pero bueno, estoy exprimiendo más estos momentos. Qué bonito. Jo, qué guay escuchar eso que dices, ¿no? Mamá, Porque es como, mamá, bebé. sí, no, es como que cambiar el chip, Sí, ¿no? A veces es como, que claro, cuando estás dentro, eh, es como difícil, ¿no? Es como, pues porque el cansancio pesa, ¿no? Y muchas mamás, ¿no? Del grupo de este grupo que te estaba comentando, ¿no? Pues van arrastrando cansancio porque, bueno, pues porque las noches son duras y los meses van pasando y es duro, ¿no? Y a veces pues es como que el cansancio de alguna forma como te consume y, y te das cuenta de que no estás disfrutando como te gustaría estar disfrutando, no estás con esa presencia que te gustaría dar o está con esa presencia con la que te gustaría estar y luego pues aparece esa culpa, ¿no? Entonces es un poco ahí el sí, tema de ese equilibrio, ¿no? Entre sí, sí, sí. Es que es un mogollón, es un es mogollón. un montón de cosas. Sí, sí, Son no, la muchas verdad. cosas y bueno, es un aprendizaje de la vida total, el tener hijos y estar viviendo todo esto. Cada día es algo nuevo que te está enseñando tu hijo y las circunstancias. Y bueno, eso, el tiempo pasar muy rápido, disfrutarlo mucho. Sí, sí. Y Pero bueno, mira, me quedo con eso que has dicho, ¿no? Que el parto es solo el principio, es solo el inicio del viaje y, y ese mensaje que le has dado, ¿no? A las mamás que nos están escuchando, como de, sí, prepárate para el parto, pero también prepárate, ¿no? Para todo lo que viene después, ¿no? Como tener una mirada como mucho más allá, ¿no? Mira al horizonte, porque ahí es donde empieza el viaje, ¿no? Eh, y claro que sí, el parto es esa puerta de entrada, ¿no? Y va a marcar, ¿no? Cómo va a ser ese viaje, cómo inicia ese viaje, ¿no? Depende de cómo sea ese parto, pues lo vas a iniciar, pues, con más ganas, con unas hormonas más favorables o menos favorables, ¿no? Porque, pues depende de si es un parto súper medicalizado o es un parto, pues, que para nada, sino que ha fluido, ¿no? Va a ir todo como mucho más de la mano, así pues ha sido medicalizado, que bueno, hay veces que necesita ser así, pero eso también va a tener un impacto, ¿no? En el posparto y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Saber que es todo como eso una es muy cadena, importante, sí, sí, sí. o sea, Sí, el no eso lo frustrarse y saben muchos los decir, demás.
que no fluye, o la lactancia no fluye, es como, bueno, pero es que esto fue así y esto tiene su impacto, ¿no? O sea, quiero decir, si hay un parto que ha sido inducido por oxitocina sintética, bueno, pues esa oxitocina sintética va a tener también un impacto no solo en cómo se desarrolla el parto, sino en la lactancia, en el posparto, en cómo te sientes, ¿no? Y tener también eso en mente y que lo tenga tu pareja es súper importante. Sí, sí. La pareja tiene que, bueno, es muy importante, es muy importante que Eso. esté ahí. Pareja, Y, acompañante, quien sea, ¿no? Madre, sí, padre, abuelo, sí, sí, quien sea, sí, pero tiene que pero estar en el ahí, mismo barco. pues, estar, sentirte unida, acompañada y que está ahí, que vais a una, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí yo estuve yendo al osteópata en mi primer parto por toda esta dificultad de lactancia, etcétera, sobre todo de lactancia y cólicos y bueno, pues es lo que tú decías, un parto más medicalizado o algo medicalizado tiene sus consecuencias. En este caso, pues el poner la epidural está bien saber que tiene las consecuencias tanto para la madre como para el bebé. Y que tú conozcas todo eso, que luego vas a ponerte la epidural, que yo no lo he puesto, ¿no? Vale, está muy bien, pero eh, está bien saberlo. Ujú. Y, y bueno, pues en mi caso, eh, que el bebé haya, cuando estás pariendo y tienes la epidural, también le está llegando una dosis al bebé. Entonces, pues las consecuencias van a ser diferentes así no tiene eso. Y, y bueno, pues en mi caso, una dificultad al principio de, para empezar a respirar, por también lo largo que fue el parto, haber terminado con la epidural, luego eh, bueno, mis dolores, los dolores que yo tenía en la zona sacra, la pelvis, cómo ha afectado la epidural en estas partes de mi cuerpo. Eh, está bien contar con todo ello, pues igual que si te ponen si te hacen cesárea, y las bajadas, bueno, la subida de leche o bajada de leche, que depende del lugar, le llaman de una forma u otra, Sí. pues está pasado y es algo así, o sea, es algo que está bien leer mucho y en el parto, en el embarazo, que tienes tiempo, empaparte de toda esta información y sobre todo de experiencias, de más madres embarazadas y más, como tú estás haciendo, pues divulgar más experiencias de partos, positivos, no tan positivos, Ujú. pues ver todo el abanico de opciones que pasan y que vivimos las madres diferentes. Totalmente. Estela, ya se nos ha ido un montón la hora. Bueno, Perdóname que yo sé que tienes a los peques malitos. que yo me voy a Eh, para adentro y sí, a ver qué pasa. bueno, nada, agradecerte un montón. Tengo a la peque que se me quedó dormida la teta, que cayó, cao, completa. Está súper cansada. Eh, Así que nada, bueno, agradecerte un montón, un montón, un montón que hayas compartido con nosotras, bueno, pues con esa honestidad, con el corazón ahí abierto, ¿no? Y bueno, admirar esa fuerza, ¿no? Esa determinación con la lactancia, ¿no? Bueno, esa historia que has compartido y bueno, esas historias de parto tan diferentes, ¿no? Y todos esos aprendizajes que han venido con esas experiencias. Y, y nada, que eso, que muchas, muchas De gracias. momento, en poquito tiempo, hablar mucho, con la presión de a ver si alguno se despierta, si no se despierta, pero bueno, mira, ya nos ha dejado este ratito y no, gracias también a ti por todo este proyecto, a todas por dar a conocer todo esto y a seguir entrevistando y hablando con muchas más madres y Sí, muchos más partos. sí, sí, sí. Pues nada, Estela, seguimos en contacto y nada, no sé si en algún momento vas a Tenerife y yo ya me he mudado de vuelta a Tenerife. ¿Te Eh, quedas allí ya? yo ahora mismo Ah, no, vale, no, vale, no, vale, ya me vale, vale. gustaría. Ahora estoy en Tenerife, pero volvemos a Polonia pero estamos gestando la idea de volver en septiembre, octubre, cuando la niña ya tenga un añito.
Así que, pero bueno, sí, de cara a lo mejor al año que viene, a lo mejor ya estamos por allí y quedamos con Blanca Sí, sí, y, sí. y que La los verdad es que peques, ya te veo por aquí. sí. Pues nada, un Vale. abrazo súper fuerte. Nada. Besos Y bueno, y gracias a chao. todos los que nos estáis escuchando, a todos, todas. Y eso. Y nada. Bueno, buenas noches, Buenas noches. Estela. Un abrazo enorme. Gracias. Chao, chao.